Sin más preámbulos, pastor, muchas gracias por estar con nosotros. Sé que será de bendición la palabra que usted va a exponer para cada uno de nosotros, y abramos nuestros corazones. Permítame orar y entonces dejo el tiempo al pastor Héctor. Amado Dios, yo te doy gracias por este tiempo juntos como congregación, como iglesia. Señor, has estado hablando a través de la serie y al libro de Efesios a nuestras vidas, y hoy no va a ser diferente, Señor. Tú hablarás nuevamente a través de nuestro pastor Héctor, y te doy gracias, Señor, por las palabras que tú ya has puesto en su corazón y vas a poner en sus labios. Bendícele, úsale para tu gloria, Señor, que no sean sus palabras solamente, ni una ideología suya, sino Dios sea tu palabra a través de él, Señor, tu Espíritu Santo usándole para tu gloria. Y te pido que tú nos ayudes a cada uno de nosotros a enfocar nuestra mente y nuestro corazón para recibir la palabra que tú tienes para hoy, para cada uno de nosotros. Y no solamente eso, sino que a través del Espíritu Santo nos des la fortaleza, la sabiduría para ponerla por obra, en práctica en nuestras vidas también, para que entonces podamos experimentar una transformación en nosotros. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Gracias, pastor. Gracias, hermano. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Gracias, pastor Carlos, por la invitación de poder estar de nuevo aquí en nuestra casa, porque indudablemente nos seguimos sintiendo como en casa. Para aquellos quienes, porque veo algunas caras nuevas, mi nombre es Héctor Ahumada, mi hermosa esposa Damaris, y nuestros 4 hijos, Eva, Asaf, Hased y Mateo. El Señor, hace 4 meses atrás, nosotros nos movimos a la ciudad de Tyler, donde estamos iniciando una obra nueva, y le damos gracias a Dios porque la iglesia Crossroads creyó en nosotros. Estuvimos durante un tiempo aquí ayudando al pastor Carlos y aprendiendo bastante de él, y hoy como hijos, ¿verdad? Como cuando uno se casa, le cortan ahí el cordón umbilical y sale uno de casa, y estamos empezando a ministrar en aquel lugar. Entonces les pido que sigan orando por nosotros para que el Señor siga trayendo a aquellos que han de ser salvos. Dicho esto, les voy a pedir por favor que tengan sus Biblias listas en la carta de Efesios. Estamos ahí, o están en el libro de Efesios, capítulo 5, del 1 al 22. Y hoy vamos a estar hablando de esta sección, Efesios capítulo 5, del 1 al 22. El título de este mensaje es o lleva por nombre: Imita a Cristo donde quiera que vayas. Imita a Cristo donde quiera que vayas. No sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad, pero un servidor, cuando era en su etapa de niño, llegó a jugar un juego que se llama, o le titulé, el juego de las sombras. Prácticamente consiste en escoger, o en un grupo de personas, escogías a una persona para que esa persona fuera el líder, y todo el mundo iba a imitar sus movimientos. Una vez que se sacaba a una persona del grupo, porque esa persona tenía que adivinar quién era, el grupo se ponía de acuerdo y escogía a alguien, y esa persona empezaba a imitar, y todo el mundo trataba de coordinar de tal manera que cuando llegara de nuevo la persona que había salido del salón, tratara de adivinar quién era el líder del grupo. Y obviamente que entre más fácil fueran los movimientos, mayor dificultad iba a ser para descubrir quién era el líder, quién era que iniciaba los movimientos. Pero el chiste del juego no era hacer movimientos fáciles, pues no era divertido. Lo divertido era de hacer movimientos chuscos, movimientos graciosos, pues indudablemente había personas que por diferentes cosas, algunos a lo mejor por vergüenza no lo iban a hacer, otros por algún impedimento o por falta de elasticidad no lo iban a poder hacer, de tal manera que el grupo se iba reduciendo, de tal manera que al final del juego, si la persona era buena, iba a adivinar quién era el líder de aquel grupo. Hoy, en este día o en este mundo en el que vivimos en un mundo donde hay personas a las cuales nos llaman a imitar o tenemos que imitar, pero por otro lado también vivimos en un mundo donde hacemos mucho énfasis a las individualidades, a expresar nuestro yo, a ser un individuo único. Pero como decía anteriormente, también tenemos aquellas personas que somos llamados a imitar.
E incluso hoy, en esta mañana, quiero compartirles que a veces la vida cristiana es como este juego de sombras, que muchos se llaman cristianos porque empieza de una manera tan fácil, tan sencilla, que podemos imitar a aquellos que se llaman cristianos o imitar a Jesús porque es sencillo venir a la iglesia, es sencillo de repente hacer una que otra aportación económica, pero conforme va subiendo de nivel, el número de seguidores o el número de imitadores se va reduciendo. Y es muchas veces, o muchas de esta manera, las personas se comportan de esta manera, diciéndose seguidores y reduciéndose de una cantidad muy grande a una cantidad menor. Aquellos quienes se dicen imitadores del Señor Jesucristo saben lo difícil que es ser como Jesús. Así que si me acompañas en esta mañana, en los primeros 2 versículos vamos a ver lo siguiente: llamados a seguir el supremo ejemplo. En esta mañana, por la cuestión de que son 21 versículos, los vamos a dividir en diferentes secciones. Así que un servidor va a estar leyendo la versión de la Biblia de las Américas y dice así la palabra del Señor. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. En estos 2 versículos, el apóstol Pablo le escribía a los ciudadanos de Éfesos a ser llamados, o eran llamados a seguir el supremo ejemplo. Resulta que esta palabra imitar en el griego se pronuncia como mimetai. Y esta palabra es utilizada en ocasiones para que las personas siguieran el ejemplo humano de una persona, el rol de una persona, algún gobernante, que siguieran su manera de vivir, que lo imitaran. Pero curiosamente, solamente en esta sección de la palabra, de toda la escritura, el apóstol Pablo le llama a los creyentes a imitar el carácter de Dios. Y la forma en cómo está escrita es una forma de que no demoremos, que seamos prontos, que seamos rápidos en imitar este carácter de Dios. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿por qué Pablo estaba exhortando, o cuál era exactamente la actitud que estos creyentes tenían que imitar de Dios? Pues debemos de entender y comprender que hay muchas cosas que tú y yo debemos de imitar de Dios. Hay muchas cosas de las cuales somos llamados a imitar, a seguir de nuestro Dios Padre. Pero en esta sección Pablo se reduce simplemente, o se concentra en una sola actitud. ¿Y cuál es esa? Bueno, si pusieron atención en el sermón pasado, del domingo, el pastor habló acerca en el último versículo, en el capítulo anterior. Te invito a que lo abras, simplemente le des vuelta a tu página de la Biblia y veas ahí qué es lo que dice en Efesios 4, capítulo 4, versículo 32, en la segunda parte. Y es lo que Pablo quiere que imitemos de nuestro Dios Padre. Dice ahí la segunda parte: perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. ¿Qué era lo que Pablo anhelaba que los efesios imitaran? Era el perdón que Dios nos otorgó en Cristo. Esta frase que vemos aquí, sed pues imitadores de Dios, era una frase que indica una acción continua, algo que no puede parar, algo que no debe de detenerse, sino que debía continuar, y no solamente continuar, sino que aumentar en la vida del creyente, pues el propósito de imitar esta actitud de Dios, de este perdón, ayudaría al creyente en su madurez, en su crecimiento espiritual. Este perdón del cual tú y yo, Pablo, nos está llamando a imitar, es el amor sacrificial de Dios. ¿Y qué mejor ejemplo del amor sacrificial de Dios cuando lo vemos en las Escrituras, que fue Dios mismo quien entregó ¿a quién? A su único hijo para pagar la deuda que todos los hombres y mujeres teníamos delante de Dios.
Pero poniéndonos a reflexionar acerca de este llamado a seguir este ejemplo supremo, tenemos que reconocer que para el hombre, para ti y para mí, amar de la misma magnitud como lo hace Dios, estamos hablando de que es casi, o es más bien imposible hacerlo. Porque Dios ama de una manera que tú y yo a veces no podemos. Y la realidad es, para serte franco, no todos los hombres pueden amar como Dios ama. Ese amor sacrificial solamente es llevado a cabo por algunos cuantos. ¿Y sabes quiénes son? Los hijos de Dios. Los hijos de Dios aman sacrificialmente, no porque sean o porque seamos mejores o seamos más listos que los demás, sino es porque tú y yo, o aquellos que hemos entregado nuestra vida a Dios, disfrutamos de una relación única entre Dios y nosotros, la cual fue por medio de la muerte y resurrección de Cristo. Pablo nos recuerda que tú y yo podemos amar con esta magnitud a los demás, porque el Espíritu de Dios habita en la vida de cada creyente. Pablo lo citó en Romanos capítulo 5, versículo 5. Dice así, Romanos 5, 5. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Con ese mismo énfasis y esa misma pasión que Pablo estaba llamando a los creyentes de Éfeso de imitar el amor sacrificial de Dios. Con esa misma pasión, Pablo también estaba llamando a los creyentes de aquel primer siglo a imitar la obediencia perfecta de Jesús al plan divino del Padre. Uno de los versículos más famosos, conocidos en el ambiente cristiano, es Juan 3:16. Casi creo que si diría que lo repitiéramos, creo que no fallaríamos ninguno de nosotros en repetirlo. Y es que Juan 3:16 nos da la pauta y nos dice que la iniciativa de mandar a Jesús a morir en tu lugar y en mi lugar no fue de Dios Hijo, sino que fue de Dios Padre. Las primeras oraciones de Juan 3:16 dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios el mundo que dio a su Hijo único. Fue Dios quien decidió, fue Dios quien tuvo la idea, quien inició en él, en enviar a Jesús para morir en tu lugar y en mi lugar. Algunos podrían decir, entonces Jesús fue abusado por su Padre. De ninguna manera. El Hijo o Jesús jamás fue abusado o fue una víctima, aun cuando Él no fue el que dijo, Dios, mándame a mí. Él jamás fue una víctima porque Él, a diferencia de Isaac, el hijo de Abraham, quien indudablemente no tuvo más que opción que ser atado para que no se escapara al momento de que lo iban a sacrificar, el Hijo, Jesús, estuvo dispuesto a dar su vida como sacrificio por los pecados de muchos. En la carta a Tito, capítulo 2, versículo 14, se nos aclara esto y se nos dice lo siguiente: quien se dio a sí mismo, Jesús en otras palabras, se dio a sí mismo por nosotros, voluntariamente, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Sin importar lo difícil que fue el plan divino trazado para Jesús, porque fue despojado de su divinidad, estuvo dispuesto a nacer en la pobreza, fue despreciado por la gente, fue traicionado por uno de sus discípulos y abandonado en los últimos minutos de su vida. Fue acusado injustamente y experimentó una de las muertes más feas u horrorosas que el mundo ha conocido. Y aún así, sabiendo todo esto, Jesús estuvo dispuesto a someterse en obediencia al plan perfecto de Dios.
El apóstol Juan en el capítulo 6, versículo 38, escribió las palabras de Jesús, quien dijo lo siguiente: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En aquel momento, Pablo le estaba ordenando a los discípulos, a los seguidores de Jesús del primer siglo, que imitaran el amor sacrificial de Dios y que también imitaran la obediencia radical de Dios, de Jesús, para con Dios Padre. Y hoy en esta mañana también la Escritura nos reta a ti y a mí a imitar este amor sacrificial y esta obediencia radical a nuestro Dios Padre. En los siguientes versículos del 3 al 14 vamos a ver lo siguiente, que el apóstol Pablo nos reta a ti y a mí, y en su momento a esta primera audiencia del primer siglo, a hacer luz en medio de las tinieblas. Leamos del versículo 3 al 6 para poder entender lo siguiente. Dice de la siguiente manera: pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre vosotros como corresponde a los santos. Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En esta segunda sección, Pablo está consciente de esta decadencia moral en la cual la iglesia de Éfeso se encontraba o se enfrentaba a diario. Es por eso que el apóstol empieza exhortando a su congregación o a la congregación a imitar ese amor sacrificial como al mismo tiempo de imitar esta obediencia radical de Jesús para con su Padre. Pero ahora en esta sección, Pablo se traslada acerca de los peligros que hay cuando las personas se centran en sí mismos. En otras palabras, cuando las personas tienen una actitud egoísta o son ególatras. Que una persona egoísta, una actitud egoísta, las consecuencias no solamente afectan al individuo, sino que afectan ¿a quién más? A las personas que están a su alrededor. Si pusiste atención y te acuerdas de la predicación palabra, esta sección es muy parecida al capítulo 4, donde Pablo está hablando acerca de despojarnos del viejo hombre y de arroparnos del nuevo hombre. Sin embargo, esta serie de instrucciones leídas en esta sección, Pablo le da un enfoque diferente. ¿Y cómo podemos saber? Bueno, en el versículo 3 y versículo 4 hay dos frases que deben captar tu atención y mi atención. Y es la siguiente. En el versículo 13 nos dice, ni siquiera se menciona entre vosotros. Y versículo 4 dice, con certeza sabéis esto. Estas dos frases muestran la preocupación que había en el apóstol Pablo para con la iglesia. Pues se cree que algunas personas creyentes seguían practicando alguna de los pecados que Pablo está mencionando aquí. Aun cuando ya habían sido liberados del poder del pecado, aun cuando el Espíritu Santo mismo habitaba en ellos, algunos seguían practicando estas actitudes que desagradaban a Dios. Estas mismas dos frases dan la pauta para pensar que había cierta interacción entre la iglesia y la sociedad, como hoy en día. La iglesia interactúa con la sociedad. ¿Y cómo interactúa con la sociedad? Cuando tú y yo vamos a trabajar, cuando tú y yo o tus hijos están en la escuela y interactúan con otras personas que no tienen una relación con Dios, cuando tú y yo vamos a comprar al supermercado, porque nosotros somos la iglesia y estamos interactuando con la sociedad. Y la preocupación de Pablo es de que si estas personas llamadas cristianas se comportaban de la misma forma que los de afuera, entonces
esto iba a perjudicar al momento de predicar el evangelio, pues las personas de afuera no iban a ver una diferencia de aquellas quienes se decían ser luz. En el versículo 4, casi al finalizar de este versículo, o quizás más bien al finalizar de este versículo, dice, sino más bien acción de gracias. Resulta que esta frase resalta la marca distintiva entre los creyentes y los incrédulos. Mientras que estas 6 actitudes pecaminosas, la inmoralidad, la impureza, la avaricia, la obscenidades, necedades y groserías, se pueden resumir en uno solo, egoísmo o personas egoístas, Pablo da la receta, o lo opuesto a eso, es una persona agradecida, con acción de gracias a Dios. Porque una persona agradecida para con Dios es una persona que ve por el bienestar de otros antes que ¿qué? Que el propio. No está ocupado en anhelar o en acumular cosas o en desear cumplir sus propios anhelos, sino que su mente y su corazón y su tiempo está ocupado en cómo poder ayudar a otros como Cristo lo hizo. Esta misma sección, Pablo da una advertencia para todos aquellos quienes insistían en su pecado. Debemos de recordar que esa carta o que cada una de las cartas escritas fueron dirigidas hacia la iglesia, no hacia las personas que estaban afuera, sino hacia las personas que estaban adentro, que se congregaban. Y Pablo da una advertencia a todas aquellas personas que insistían en su pecado. Pablo les habla de estas consecuencias graves que le espera a todas aquellas gente que se dice ser cristiana, pero sigue insistiendo o practicando cosas que desagradan a Dios. Y es de que aquellas personas quienes se resistan someter su voluntad a la voluntad de Dios no heredarán el reino de los cielos, y la ira de Dios está sobre ellos. Versículos 7 al 14 dice lo siguiente: por tanto, no seáis partícipes con ellos, porque antes eras tinieblas, pero ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor, y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Versículo 13, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. La insistencia de Pablo de no participar con estas personas que practicaban estos pecados no era un llamado de apartarse de la sociedad. Entonces, ¿a qué se refería Pablo de no practicar, de no ser partícipes con estas personas? Si no era apartarse, el mismo Señor Jesucristo oró por cada uno de nosotros al decir, Señor, no te ruego que los apartes del mundo, sino que los guardes del mundo. ¿Qué se refería Pablo con esto? Bueno, se refería a que ahora el creyente, quien tiene una nueva naturaleza en Cristo, no se puede deleitar más en los pecados que antes cometía. Aquellos quienes hemos nacido de nuevo, nos debe resultar difícil e incluso debe de haber un disgusto en hacer las cosas que antes tú y yo solíamos hacer. En otras palabras, no apoyamos ni promocionamos cualquier actividad que quebranta la ley de Dios. Es interesante ver que en el versículo 8 Pablo utiliza 2 contrastes, luz y tinieblas, para apoyar su idea en el versículo 7. En la primera frase del versículo 8 vemos que dice, antes
erais tinieblas. Algo que debemos de resaltar es de que Pablo pudo haber redactado esta frase de la siguiente manera: antes andabas, ¿en qué? En tinieblas. Pero si se fijan, Pablo dice, andáis en tinieblas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que Pablo afirma lo que prácticamente la Biblia habla acerca del ser humano, del hombre. ¿De qué? De que el hombre por naturaleza es ¿qué? Pecador. El salmista David en el versículo 51, capítulo 51, perdón, versículo 5, nos aclara lo siguiente: que desde antes de que saliéramos del vientre de nuestra madre, cuando esas dos células, tanto del hombre y el varón, se unieron y se hicieron una sola célula, desde ese momento tú y yo somos pecadores. Desde ese momento la ira de Dios está sobre nosotros. Salmo 51, versículo 5 dice lo siguiente: he aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. A pesar de que la sociedad pueda argumentar y diga que el hombre es malo porque por las cosas exteriores, por el lugar donde se creó o por los ejemplos que llegó a ver, la Biblia es clara al indicar que el hombre es malo porque su maldad proviene de su corazón. De la misma manera, el apóstol Pablo utiliza la siguiente frase cuando dice: sois luz en el Señor. Pablo reconoce que esta nueva vida que tenemos en Cristo es atribuida solamente por gracia. No es por méritos propios, no es por lo que tú y yo hagamos o por lo bueno que podamos ser, sino que esta nueva vida en Cristo ha sido otorgada a cada uno de nosotros por la gracia de Cristo Jesús, por su muerte y resurrección. Ahora, estos efectos o esta situación de ser luz tendría sus efectos evidentes. No es solamente decir, soy cristiano, o sí, tengo una relación con Dios, ¿no? Sino que esta es una situación práctica de que iba a resultar, que iba a ser evidente, las evidencias iban a ser tan evidentes que la forma de vivir iba a cambiar en el creyente, su forma de vivir iba a empezar a agradar a Dios, que todo lo que hiciera iba a ser para glorificar el nombre de Dios. Y así como Dios le había dado discernimiento para hacer cosas que agradaran a Dios, de la misma manera el creyente tiene el discernimiento para identificar aquellas cosas que van en contra de la voluntad de Dios. En el versículo 11 menciona algo interesante el apóstol Pablo, y es lo siguiente: desenmascarar las obras estériles de las tinieblas. Aquí hay algo interesante, porque Pablo se estaba refiriendo acaso que tú y yo debemos de estar como esa persona que levanta su dedo huesudo acusador y decirle a las personas que están afuera de la iglesia y exponer sus pecados y su manera de vivir de una manera ilícita, quebrantando la ley de Dios. Es lo que Pablo está diciendo al llamarnos al desenmascarar las obras de las tinieblas. ¿O es más bien que Pablo está llamando a la amonestación entre los mismos hermanos en Cristo? Déjame decirte que esta frase y en sí toda esta carta apoya la segunda idea, donde esta amonestación debe de ocurrir entre los hermanos en la fe. Esta situación de desmascarar o de descubrir las obras estériles de las tinieblas era un llamado, o Pablo estaba haciendo un llamado a las personas, no con un propósito evangelístico, sino con el propósito de restaurar al hermano que había caído en pecado. Era con el propósito de ayudarle a crecer en su madurez espiritual, en su santidad para con Dios. Y antes de pasar al siguiente punto, Pablo de nuevo hace un fuerte llamado a todas aquellas personas que sigan persistiendo en la práctica
del pecado. Citando ahí en el versículo 14 lo que se cree que fue un himno de la iglesia primitiva. El énfasis de este himno era una marca distintiva entre la vida del creyente y del incrédulo. Mientras que el no creyente o la persona que no tiene una relación con Dios se muestra indiferente ante el pecado, aquellas personas que hemos nacido de nuevo, que somos arropados por el nuevo hombre a través del Espíritu Santo, se esmera por agradar a su Señor y a su Salvador. En los versículos 15 y 21, si puedes acompañarme en esta sección, vamos a ver que la sabiduría que vence la insensatez proviene de lo alto. El apóstol Pablo dice de la siguiente manera: por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y no os embraguéis con vino en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. La cultura pagana de Éfeso era tan abrumadora en la sociedad que Pablo demandaba, escúchame bien la palabra, demandaba, ordenaba a los creyentes a prestar sumo cuidado en su forma de conducir su vida. Ahora, entendamos la siguiente situación. Cuando una persona nos demanda o nos ordena es porque usualmente tiene cierta autoridad sobre nosotros. Pero aún cuando hoy en el siglo XXI tiene cierta autoridad sobre nosotros, hay las maneras de decirlos o las formas de decirnos lo que tenemos que hacer. Así que podemos preguntarnos una pregunta muy legítima a la escritura y al escritor de esta carta. ¿Estaba Pablo exagerando cuando le decía a los creyentes que debían tener sumo cuidado en su forma de vivir? Pablo responde a esta pregunta con la siguiente frase. En el versículo 16 dice: los días son malos. Dentro de la cultura del judaísmo había esta creencia que el pueblo de Dios vivía en una era gobernada por las fuerzas espirituales malignas caracterizadas por la abundancia y dominio de la maldad. Es más, Pablo en esta misma carta, en el capítulo 2, versículo 2, en la segunda parte o en la sección B, escribe lo siguiente: conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esta misma idea la volvemos a ver en otra carta del apóstol, en Gálatas capítulo 1, versículo 4, en la primera parte, donde dice que se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos de este presente siglo malo. La idea del judaísmo era de que esta era de maldad iba a terminar cuando el Mesías llegaría de nuevo y establecería una vez y para siempre su reino en la tierra. Pero la intención de Pablo, de esta fuerte exhortación y decirle que los días eran malos, en ningún momento era provocar en el creyente pereza o pasividad. En el aspecto, pues las cosas siguen mal y se van a poner peor, así que ni para qué me esfuerzo. Mejor espero cuando el Señor venga y Él lo va a arreglar todo. No, esta exhortación promovía o era con el propósito de que cada creyente buscara de una manera intensa el conocer la voluntad de Dios. 16 y 17 versículos. En el capítulo 5, 16 y 17 dice: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. En el versículo 18,
Uno de los versículos que quizás necesitamos explicar el contexto histórico o la razón por la cual Pablo mencionó esta situación de no embriagarse con vino, sino que ser llenos del Espíritu Santo. Resulta que en aquel tiempo la cultura grecorromana o la religión grecorromana existía la creencia de que el embriagarse con vino iba a ayudar al religioso o a la persona que practicaba cierta religión, le iba a ayudar, iba a ser, un medio para poder tener éxtasis y tener mayor conexión con la deidad. De hecho, esta práctica era muy común o muy frecuente al culto del dios Dioniso, quien era el dios del vino. Y esta costumbre estaba tan arraigada en la cultura de los efesios que ha llevado a pensar algunos eruditos de la Biblia que la advertencia de Pablo o la razón de escribir este versículo fue porque algunos en la iglesia, por querer ser más llenos del Espíritu Santo, empezaron a embriagarse para tener mayor conexión con el Espíritu de Dios. Versículo 18 dice, en el cual hay disolución. La Nueva Traducción Viviente, si es que tú la tienes, esta frase la traduce de la siguiente manera, que lleva al desenfreno. Déjame decirte franco y ser honesto contigo. La Escritura en ningún momento condena el beber vino, pero lo que condena es el estado de embriaguez. Porque la Escritura es clara al mencionar que cuando una persona está en estado o está bajo los efectos del alcohol, tiende a hacer cosas que en sus 5 sentidos, ¿qué? No haría. Se envalienta más o termina haciendo cosas que de repente escuchamos que tal persona violó a otra persona porque está bajo los efectos del alcohol. Hay una mayor prontitud de hacer cosas ilícitas. Por otro lado, vemos que el apóstol Pablo insistía a los creyentes de ser llenos por el Espíritu Santo. ¿Qué se refiere de ser llenos del Espíritu Santo? Déjame decirte primero de que el Espíritu de Dios es un regalo para los creyentes. Nosotros no podemos exigirle a Dios que nos dé su Espíritu, ni mucho menos podemos comprarlo o obtenerlo, sino que es un regalo gratuito de Dios, inmerecido para cada creyente. Lo segundo es de que cada uno de nosotros, aquellos quienes hemos puesto nuestra vida y confianza con Dios, somos llenos de la misma medida. Nadie tiene más, nadie tiene menos, sino que somos por igual. La única diferencia es de que algunos de los que estamos aquí presentes hemos aprendido a ser dominados o nos hemos rendido al control del Espíritu Santo, mientras que otros siguen batallando en entregar ciertas áreas de su vida. Y Pablo entendía esto, que era necesario entregar nuestra vida al Espíritu Santo. Es por eso que esta prontitud, así como el borracho está bajo los efectos del alcohol y no puede hacer nada, de la misma manera, una persona que se ve dominada por el Espíritu Santo, todas sus decisiones siempre están bajo el control del Espíritu de Dios. En los siguientes versículos 19 y 21, Pablo captó o presentó la siguiente idea de que el crecimiento espiritual no se da individual. Indudablemente tú y yo crecemos porque el Espíritu Santo está sobre nosotros, quien nos guía y nos instruye en justicia. Pero es necesario la comunión los unos con los otros. Déjame decirte lo siguiente. ¿Quieres saber qué tan sometido estás al Espíritu Santo? Ten comunión con tu hermano. ¿Por qué? Porque es ahí donde el Señor nos moldea los unos a los otros. Quiero compartir contigo 3 cosas que nos van a ayudar con estos textos que acabamos de estudiar en nuestro crecimiento espiritual y sobre todo a imitar a Cristo. La primera cosa que quiero compartir contigo es de que, sin importar lo dificultoso que sea, los creyentes somos llamados a imitar o a seguir el supremo ejemplo de Jesús. En algún punto de nuestra vida hemos aprendido a amar y a perdonar. Sin embargo, el amor sacrificial del cual Pablo nos invita o nos demanda imitar va más allá de nuestras capacidades humanas.
Este amor sacrificial en ningún momento está basado en sentimientos o en situaciones, sino que es una actitud y es una actitud constante y que va en aumento. Este amor sacrificial está dispuesto a perdonar a aquel esposo que es indiferente con su esposa, aquel esposo que no ve el esfuerzo de la esposa por tener la casa limpia, ni ve el esfuerzo o su entusiasmo por cocinar aquella comida deliciosa para toda la familia. El amor sacrificial se hace presente cuando somos a veces maltratados injustamente en el trabajo, donde a pesar de nuestra responsabilidad o de nuestro anhelo de sacar la compañía adelante y no se ver en la remuneración económica o en el reconocimiento, aún así estamos dispuestos a amar a aquellos que nos tratan mal en el trabajo. Ese amor sacrificial se ve en la práctica continua con nuestros seres amados, cuando se comportan neciamente. Sobre todo aquellos quienes tenemos niños de 3 años o tienen jóvenes adolescentes y a veces se rehúsan a obedecernos cuando planeamos esta cena familiar y empezamos a imaginarnos los momentos hermosos que vamos a pasar y resulta que hay una actitud que no nos gusta. Así que tenemos las dos opciones de disciplinarlos airosamente, enojados, o tenemos la opción de mostrarles este amor sacrificial, de disciplinarlos con calma, de llevarlos a un lugar y hablar con ellos si es necesario aplicar disciplina física con los pequeños. Pero indudablemente lo hacemos con amor, porque recordamos que al igual que ellos, tú y yo también nos comportamos inmaduramente con Dios. Amar y perdonar de esta magnitud es humanamente imposible. Por eso el apóstol Pablo decía, como hijos amados. Si hoy estás aquí y nos visitas por primera vez, déjame decirte que este amor del cual Pablo nos está instruyendo, nos dice, tú no lo puedes hacer en tus propias fuerzas. Es más, es imposible para ti. Pero es posible para aquellos quienes hemos entregado nuestra vida a Cristo. No porque seamos mejor que tú, porque seamos más listos que tú. No, sino porque nos hemos rendido delante de Dios. Porque hemos entendido que nuestros pecados en contra de Dios son más graves, son más grandes y más severos que cualquier falta de nuestro prójimo cometida en contra de nosotros. Por eso podemos perdonar a los demás. La segunda cosa que quiero compartir hoy contigo es de que por más pequeña que sea la lumbrera, su luz nunca se apagará en medio de la oscuridad. Hace un tiempo atrás, cuando un servidor era mucho más joven de lo que hoy es, ¿verdad? Tuve la oportunidad de ir a un campamento juvenil y en este campamento juvenil nos entregaron una lámpara pequeña. Porque nos habían advertido que en la noche no había alumbrado, así que era necesario traer la lámpara. Y obviamente cuando uno está joven, uno no le pone mucha importancia a la situación hasta cuando uno se ve en la situación, le pone importancia. Resulta que durante el día me importó la lamparita, pero al llegar la noche me di cuenta de la trascendencia y de la importancia de esta pequeñita lámpara. Déjame decirte que esta lámpara pequeña de ninguna manera alumbraba como el sol alumbraba de día el campamento. Sin embargo, esta pequeña luz me ayudó a no caerme en hoyos, a no tropezarme en las ramas que estaban caídas y también de vez en cuando ahuyentaba a los roedores que estaban alrededor de mí. Esta pequeña lámpara siempre me llevó sano y salvo a los lugares que tenía que ir. Esta pequeña lámpara que se me había entregado, en un principio la desprecié por su tamaño, pero terminé valorándola porque me alumbraba lo necesario. De la misma manera, la iglesia, tú y yo, somos esa luz en medio de las tinieblas. No cabe duda que cuando hablamos de la iglesia universal, de la iglesia que está conformada por diferentes pueblos, lenguas y naciones, somos una antorcha en llamas en medio de la oscuridad. Somos ese faro de luz
que alumbra a las almas angustiadas que navegan en el mar del dolor y desaliento. Pero como iglesia local, esta iglesia llamada Crossroads en español, somos individuos que nos reunimos en este lugar y somos pequeñas llamas que alumbran lo suficiente para mostrar el camino de la verdad. Pero déjame decirte lo siguiente. Es de que no te equivoques al pensar que la intensidad y el brillo de la llama del evangelio se mide por el tamaño de los edificios, por el vasto o número de programas familiares, por el amplio presupuesto ministerial o por la cantidad de gente que se reúne en algún lugar. Eso es lo que ve el hombre, pero lo que ve Dios es de que su iglesia se mantenga firme en su palabra. Es de que su iglesia practique la oración y el ayuno, donde el amor al prójimo sea evidente, donde los problemas se resuelvan en amor y se trabaje para mantener la unidad. El profeta Oseas dijo lo siguiente en su libro, capítulo 6, versículo 6. Porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Oseas 6:6. Déjame decirte que la manera en como tú, Crossroads en español, te conduzcas en la sociedad, ayudará o afectará en compartir el evangelio a los demás. La tercera cosa es de que la sabiduría que vence la insensatez, está en el sometimiento al Espíritu Santo y a la comunión con los hermanos. Si la sabiduría se midiera por el conocimiento acumulado, algunos pocos serían muy sabios. Si la sabiduría se obtuviera por la escuela o por la educación, muchos estaríamos descalificados. Si la sabiduría se acumulara por la experiencia de vida, entonces los centrados en años serían los indicados o serían las personas más sabias. Sin embargo, ninguno de estos medios son el camino para obtener la sabiduría que proviene de lo alto. El Proverbio capítulo 1, versículo 7 dice lo siguiente: en el temor del Señor, ¿está qué? Es el principio de la sabiduría. Los necios la desprecian la sabiduría y la instrucción. Déjame decirte que no es malo el conocimiento, ni la experiencia de la vida, ni mucho menos el tener cierta educación. Pero ninguna de estas cosas nos llevan a la sabiduría que proviene de lo alto. La sabiduría que proviene de lo alto nos exhorta y nos anima a someternos, a someter cada área de nuestra vida a los pies de Cristo. Esta misma nos ayuda a entender de la importancia de meditar en la palabra, de practicar la oración. Esta misma nos ayuda a entender que la vida es corta y que algún día tú y yo vamos a dar cuenta por cada una de las cosas que oímos, que dijimos y que hicimos en nuestra vida humana. Es esta misma sabiduría de la cual podemos ser llenos del Espíritu Santo y ser domados en su totalidad. Porque cuando esto ocurre, cada una de nuestras decisiones se ven afectadas. Quisiera terminar de la siguiente manera. Es de que en esta mañana tú y yo nos vayamos con esto en mente. Imita a Cristo a donde quiera que vayas. Sé como Cristo. Afuera, adentro de tu iglesia, casa, trabajo o escuela, imita a Cristo. Sé como Cristo a tal extremo que los que están a tu alrededor te confundan con Cristo. Oremos a nuestro Dios. Señor, muchas gracias, Padre, porque tú eres bueno y misericordioso con nosotros. Y en esta mañana, Padre, vengo delante de ti para pedirte, mi buen Dios, que seas tú
quien esté sobrando en el corazón de cada una de las personas que hoy en esta mañana escucharon tu palabra. Venimos delante de ti y tenemos que ser honestos, de los cuales yo soy el primero, que en ocasiones no te imitamos, que no seguimos el ejemplo tuyo, Señor Jesús. Perdónanos. Perdónanos porque en ocasiones terminamos imitando a otras personas o a otras cosas que finalmente no te agradan ni traen gloria a tu nombre. Mi Dios, ayúdanos a entender que nuestra manera de vivir, nuestra forma de conducirnos, ayuda al testimonio de nuestra iglesia. Ayúdanos a entender que tú nos has llamado a predicar el Evangelio, pero también a vivir el Evangelio. Padre, ayúdanos a ser buenos imitadores, de tal manera que la gente de afuera nos confunda con tu Hijo Jesús. Y mi Dios, si hoy alguien en esta mañana ha comprendido que este amor sacrificial y esta obediencia radical no la puede llevar en sus propias fuerzas, permite que hoy él pueda comprender y entender que es solamente a través de Cristo Jesús, quien murió por nuestros pecados, pues cada uno de nosotros hemos pecado en contra de ti, sin importar que grande o chico sea nuestro parecer. Para ti, mi Dios, el pecado es pecado. Así que permite que con esto en mente esta persona pueda venir delante de ti, entregar su vida. Y como decíamos, los días son cortos, los días son malos. Y que el día en que la muerte se acerque a su vida, esa persona tenga esa seguridad que estará en el reino de los cielos. No por su buen andar, por su buena conducta, sino por lo que Jesús hizo por él en la cruz. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga.